Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué privilegio el poder dirigirme hacia ustedes en esta noche preciosa. Y como puedes ver, está el arbolito de Navidad ahí bien lindo. Estoy en el cuarto de mi casa, contento porque es un privilegio uno poder ser llamado hijo de Dios por la sangre de Cristo. Bienvenidos a este canal que se llama Misión Regalo de Dios. Yo me llamo Edwin. Si es la primera vez que te conectas aquí a este canal, gracias por estar ahí, gracias por tu tiempo. Aquí se predica la palabra del Señor. Aquí reconocemos que Jesucristo es el Señor y sabemos que la salvación es un regalo de Dios. En el día de hoy vamos a estar hablando y comenzando esta epístola del apóstol Pablo hacia los filipenses. El apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios, un hombre que supo lo que fue padecer por el evangelio de Cristo, porque así el Señor le dijo que iba a padecer por el evangelio que él tanto había perseguido. Y el apóstol Pablo, déjame decirte que era un hombre como tú y como yo, un hombre con debilidades, un hombre que no conocía al Señor, un hombre inclusive que siguió a la iglesia y odiaba a los cristianos, y terminó siendo uno de los próceres más grandes de la palabra del Señor, ¿ok? Escribió un montón de epístolas a diferentes iglesias. Pablo fue tremendo hombre de Dios, pero sobre todo tremendo siervo del Señor, un hombre que dijo: me voy a entregar a ti, Señor, completo, y voy a seguirte no importando las consecuencias, te voy a seguir hasta el final. Y ese fue el apóstol Pablo, un hombre que quería hacer la voluntad del Señor, y el Espíritu Santo lo acompañaba donde quiera que él iba. Dios respaldaba al apóstol Pablo como te respalda a ti y me respalda a mí cuando vamos en el nombre poderoso de Jesús. Y esta epístola que escribe el apóstol Pablo hacia los filipenses es la epístola de la cautividad por excelencia. Aunque otras cartas paulinas afirman haber sido escritas desde la cárcel, en esta podemos ver el sufrimiento del apóstol. ¿Okay? En esta epístola vamos a ver el sufrimiento del apóstol Pablo mientras escribía esta carta. Encarcelado injustamente, teme por su vida. Sin embargo, es sorprendente que Pablo encuentra gozo en medio de la prueba, y desde la cárcel llama a los filipenses al gozo, al compromiso y a la reconciliación. Este hombre desde la cárcel enviaba gozo, alegría, enseñanzas, esperanza. Un hombre de Dios, un hombre que no era perfecto, ¿sabe? Perfecto es Dios, pero un hombre que dijo: voy a darte lo mejor de mí. Eso es lo que busca Dios, que demos lo mejor para Él en todo momento, porque Él ha sido bueno y maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a empezar con esta epístola hacia los filipenses. Y comenzamos a leer, vamos a leer de 5 en 5 versículos. Los leemos, yo te voy a enseñar la Biblia mientras los leo y después explicamos los 5 versículos, y así sucesivamente seguimos leyendo la palabra del Señor hasta que terminamos este primer capítulo de Filipenses. Así que leamos conmigo la epístola del apóstol San Pablo a los filipenses, del versículo 1 al versículo número 5. Y leemos la palabra del Señor. Dice, capítulo 1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Bueno, aquí comienza el apóstol Pablo mencionando a Timoteo. También se presentan como siervos de Cristo y dirigen la carta a los creyentes de Filipos, incluyendo los líderes y diáconos. ¿Cómo se presentan? Como siervos de Jesucristo. Eso es bien importante, que nosotros entendamos que somos siervos del Señor, somos esclavos. No somos mejores que nadie, no venimos aquí a juzgar a nadie, no venimos aquí a maltratar a nadie o a crearnos mejor que las personas, no, de ninguna manera. Somos siervos del Señor, esclavos de Él, humildes, porque Cristo fue un hombre humilde, un hombre un Dios hecho carne,
que dio el ejemplo para que nosotros lo sigamos a él. Y aquí Pablo se presenta como siervo de Jesucristo y Timoteo también. El número 2, Pablo les desea gracia y paz de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Siempre Pablo empezaba sus cartas dando bendiciones. En el 3, Pablo expresa que cada vez que piensa en ellos, le da gracias a Dios. Pablo era un hombre que amaba lo que hacía. Así como Pablo odió mucho a los cristianos en cierto tiempo y a todo lo que tenía que ver con Jesucristo, llegó el momento que amó bastante con pasión a la iglesia de Dios. En el 4, les asegura que ora por ellos con alegría constante. Pablo oraba, ¿sabe? Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Para que las cosas nos vayan bien, hay que orar. Para que tu matrimonio funcione, hay que orar. Para que Dios esté en tu vida, hay que orar. Para que se nos quite las malas mañas que a Dios no le gustan y la charlatanería, hay que orar. Y en el 5, Pablo agradece por la manera en que han colaborado con el Evangelio desde el primer día hasta el presente. Pablo era un hombre agradecido y aquí da las gracias por la colaboración que habían tenido con su Evangelio, con el Evangelio de Cristo, el que él predicaba. Y nosotros también, como creyentes, tenemos que ser agradecidos también con las personas que nos ayudan, con los pasos que Dios pone en nuestras manos para usarlos para beneficio del Evangelio de Jesucristo. Sigamos leyendo ahora del versículo 6 hasta el versículo 10. El 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Bueno, aquí que esto se empieza a poner bueno, porque aquí en el versículo 6, Pablo confía plenamente en que Dios, quien comenzó la obra en ellos, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto es bien importante que se entienda, porque el que comienza la obra la perfecciona el primer año y medio o 2 que estés en el Evangelio y que hayas aceptado a Cristo como tu Salvador. Eso no es lo que dice. Los primeros 5 años, ahí sí vas a estar ready, ya listo para, olvídate, vas a ser limpio, no vas a tener ningún error, vas a ser perfecto. No. Los que tengan 45 años, ahí ya no va a haber que cambiarte nada, y vas a estar bien como Dios te ha querido siempre, y vas a ser un santo, vas a ser sin mancha, sin arruga, no, olvídate, vas a ser perfecto, brillante. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que el que comenzó la obra, que la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. O sea, hasta que Cristo venga por su iglesia. Aquí hay que arrodillarnos todos los días. Aquí el santo todavía es Él. Nosotros somos separados, sí. Pero el santo sublime y sin arruga y sin mancha es aquel es el que nos falla. Nosotros tenemos que arrodillarnos y decir: Señor, aquí estoy en este día, límpiame. En el nombre de Jesús. El 7 explica que es justo que sienta tanto cariño hacia ellos porque han participado con Él en la defensa del Evangelio, incluso mientras Él está preso. Pablo era agradecido. Pablo sabía los que estaban con Él desde el principio y aquí se los hace saber. ¿Sabe usted? Gracias a ustedes también que desde el principio han estado conmigo. Si Dios te ha puesto personas contigo, pastor, líder que me escuchas, evangelista, sea quien sea que sea el líder, y tienes personas que llevan años contigo, agradece que están al lado tuyo, ¿sabes? Agradece que ese es tu equipo, que Dios te ha puesto, no para maltratarlo, para cuidarlo y amarlo. En el 8, Pablo afirma que Dios es testigo de cuánto los ama como el amor de Cristo. Pablo amaba a esta gente como amaba el amor fuerte que sentía por Cristo. Ese mismo amor sentía Pablo por esta gente de Filipenses. ¡Qué tremendo! En el 9, ora para que su amor crezca en conocimiento y sabiduría espiritual. Muy importante, sí, de que nuestro amor crezca en conocimiento y en sabiduría espiritual. ¿Por qué? Porque si sabemos el libro, esta palabra, la Biblia,
En estos tiempos que hay tantos burladores en los altares, y la Biblia lo dice en Apocalipsis, se levantarán burladores de la palabra y se montarán en los altares. Cuando conocemos la palabra, el espíritu rápido dice, eso no es de Dios, eso está mal. Rápido hay esa alerta roja que nos avisa que hay algo raro. ¿Por qué? Porque hemos dado tiempo al libro, a conocer el libro, la palabra del Señor. Y la sabiduría espiritual, ¿cómo se obtiene la sabiduría espiritual? Bueno, primeramente orando, buscando presencia, leyendo la Biblia que está llena de sabiduría y buscando la presencia del Señor. Y en el 10, Pablo, para que puedan discernir lo mejor y vivir de manera pura y sin culpa hasta el día de Cristo. ¿Y qué dice el 10? Para que probéis lo mejor a fin de que estáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea, está en nuestro mejor esfuerzo todos los días hasta el día de Cristo. Si ayer amé, hoy amo más. Si ayer perdoné, hoy perdono más. Si ayer si vengo y llevo poco tiempo en el Evangelio y en esta santificación, la santificación es el lapso de vida entero que tú vas a tener mientras estés en la tierra, y Dios te va ayudando a cambiar cosas. Si hablabas ayer malo, 7 palabras malas, hoy vas a decir 6. Dios significa para que Dios nos encuentre irreprensibles. Da tu mejor esfuerzo todos los días para el Señor. A eso se refiere. ¿Okay? Sigamos ahora leyendo desde el versículo 11 al versículo número 15. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Bueno, y aquí en el 11, Pablo claramente desea que estén llenos del fruto de justicia que viene por medio de ¿quién? De Cristo, para gloria de Dios. ¿Cómo yo soy justo? Si tengo la justicia de Dios. Y es un fruto de justicia. Es un fruto que proviene de Él. La justicia de Dios es la que nos justifica delante del Padre. Y Pablo quería que esta gente de Filipenses estuvieran llenos del fruto de justicia. El cual proviene de ¿quién? Del hombre, no, de Cristo. El 12. Pablo les dice que su prisión ha servido para avanzar el Evangelio. Vea qué tremendo. Pablo decía, yo estoy aquí en la cárcel, pero esto va a ser beneficioso para el Evangelio de Cristo, para que vengan más almas a Cristo, para que la gente vea que aún en medio de las tribulaciones y las pruebas, Dios todavía está ahí con uno, agarrado de la mano. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré hasta el fin de los tiempos. En el 13, las autoridades romanas ya saben que Él está preso por causa de Cristo. Seguro que sí. Seguro que los romanos sabían, ellos mismos lo habían puesto a Pablo ahí encarcelado. Sin lugar a dudas. En el 14, muchos creyentes al ver el ejemplo de Pablo han cobrado valentía para predicar más audazmente. Al ver un hombre en la cárcel por el Evangelio de Cristo y recibir las cartas que recibía de ánimo desde la cárcel, un hombre que está en la cárcel a punto, lo van a ejecutar, y lleva gozo, lleva paz, lleva alegría, esperanza. Esta gente que recibía esas cartas decían, Dios mío, esto es un ejemplo. Y les daba valentía a predicar. Decían, si Pablo lo hace desde la cárcel de esta forma, con este ánimo, yo que estoy afuera voy a hacerlo el doble. Qué tremendo. Y el 15, reconoce que algunos predican por envidia o rivalidad, mientras otros lo hacen con buena intención. Y esto yo lo he visto mucho en iglesias, ¿sabe? Bastante personas que predican el Evangelio y para que los vean en altares, para que vean lo lindo que hablan, ¿ok? Y lo bien que predican, lo bien que desglosan el mensaje, para competencias con otras personas, para que los vean. He visto mucho eso en las iglesias, no todas, pero hay muchas así. Pero hay otras personas también, como usted y como yo,
que predicamos el Evangelio porque sabemos que esto es la verdad de Cristo y que Cristo viene pronto y hay que predicarlo en tiempo y en fuera de tiempo porque la venida de Cristo está cerca. Y el enemigo se quiere llevar a muchas almas para el infierno, pero usted y yo que somos llamados a predicar, a exhortar, a levantar, a redarguir, vamos a hacer el trabajo del Señor porque lo hacemos con buena intención. ¿Qué intención? El que venga las almas a Cristo. Así de sencillo. Sigamos ahora leyendo desde el 16 hasta el versículo 20. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aquí en el 16, Pablo está hablando de los que predican con buena intención, lo hacen con amor, sabiendo que Pablo sufre por defender el Evangelio. Personas que predicaban el Evangelio por amor, predicaban el Evangelio en esos tiempos de Pablo con una buena intención, con amor, porque sabían que Pablo sufría por defender el Evangelio. Así como Pablo padeció por el Evangelio grandemente, y antes de conocer a Cristo, antes que Cristo lo tumbara del burrito y lo dejara ciego, perseguía a la iglesia. Ahora Pablo sufría por ese mismo a quien él perseguía, porque amaba tanto, porque se le amó tanto a Pablo, y él recibió ese amor completito, que ahora él sufría por el Evangelio de Cristo. Tremendo. En el 17 dice que otros predican con motivos egoístas, queriendo causarle problemas a Pablo mientras está preso. Y eso se ve mucho ahora también, ¿sabes? Personas que predican por su propio beneficio, por estar en altares, por recibir dinero, por las ofrendas, ¿sabes? La intención no es la correcta, pero a Dios no se le escapa nada ni nadie. En el 18, Pablo no le importa la motivación, porque al final Cristo está siendo anunciado y eso le causa alegría. Pablo decía, el que esté predicando de buen corazón y con la intención correcta, gloria a Dios. Pero si también lo estás haciendo con una doble intención, como quiera, están mencionando el nombre de Cristo. Y eso a Pablo le causaba gozo. Qué tremendo, ¿ah? En el 19, Pablo confía que sus oraciones y la ayuda del Espíritu de Jesús resultarán en su liberación. Pablo aún en la cárcel. Aquí vemos que Pablo no era Dios. ¿Okay? Aquí no hay un hombre que sea Dios. Dios es Dios, Padre y Espíritu Santo. Pablo no sabía si le iba a salir de la cárcel. Tenía confianza, como usted y yo la tenemos en que Cristo está en nosotros, que Dios nos libra de las cosas que le pedimos. Pero al final del día Dios es el que toma la decisión. Por eso es que este evangelio es por fe. Él es mi dueño y Él decide. Yo camino y Él abre puertas, cierra puertas. Yo no doy instrucciones, yo recibo instrucciones de Dios. Aquí Pablo tenía fe del Señor que lo iba a sacar de esa cárcel. Pero usted y yo sabemos más adelante en la historia que no fue así. Pero la fe mantuvo a Pablo de pie, firme y gozoso. La misma fe que tenemos que tener, la tengo que tener yo y la tiene que tener usted en todo momento. Yo vivo por fe, yo no vivo por lo que veo. En el 20, Pablo esperaba no fallar, sino honrar a Cristo en su cuerpo, sea que viva o sea que muera. O sea, Pablo decía, sí, Dios me va a sacar de aquí, pero después lo arreglaba y decía, pero voy a agradar al Señor, sea que me saque de aquí o sea que no me saque. O sea, lo que te acabé de decir ahora mismo, Él es nuestro dueño, Él es el que manda y Él decide lo que va a hacer con nosotros. Continuemos ahora leyendo desde el versículo 21 al 25. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy
puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado esto, que quedaré aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Aquí en el 21, esto es un versículo bien famoso en las iglesias y los altares, cuando Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Resume su vida con esta frase poderosa, vivir es Cristo, morir es ganancia. Porque Pablo sabía, ¿ok?, que el vivir para Cristo era ganancia. Porque estaba haciendo la voluntad de Dios, la voluntad del que lo llamó, la voluntad de aquel que le mostró un amor sobrenatural. Pero también sabía que el morir era ganancia, ¿por qué? Porque se iba a ir con el Señor, con Cristo, con Padre y Espíritu Santo, en un cielo nuevo allá en un paraíso precioso, imagínese usted. Así que para Pablo el morir en Cristo y el vivir, las dos cosas eran ganancia. Qué bonito, ¿eh? Qué tremendo. En el 22, Pablo sí continúa con vida, podrá producir más fruto para la obra. Esto está dividido entre ambas posibilidades. O sea, si Pablo, si se iba con Cristo, gloria a Dios. Y si se quedaba, mejor también, porque así podía trabajar más, dar más frutos para la obra. Así que Pablo decía, si me voy contigo, gloria a Dios. Y si me quedo, sigo trabajando para ti, Señor. Más tiempo, más almas para Cristo. Estaba dividido entre las dos posibilidades. En el 23, Pablo desea partir para estar con Cristo, lo cual considera mejor. Pues seguro que sí, imagínese usted. Es uno aquí en la tierra y en el Señor uno disfruta y uno goza. Imagínese usted en ese cielo que Dios ha prometido, estando delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínese cómo debe ser eso. Impresionante. En el 24, Pablo reconoce que es más necesario que él permanezca por el bien de los creyentes. Pablo, pensando en estas ovejas de los filipenses, las amaba y decía, pero es necesario que me quede, Señor, para cuidarlos, para exhortarlos, para llevarlos de la mano. Ese es el amor de un hombre de Dios con las almas. Qué tremendo. Y el 25, Pablo está convencido de que seguirá con vida para ayudar a la fe y alegría espiritual de ellos. Pablo tenía fe de que iba a seguir con vida, ¿sabe? Él no sabía todo lo que iba a pasar, pero la fe es la que nosotros nos mantiene de pie, la fe es la que nos levanta, la fe es la que nos mueve, la fe es la que es dada por el Señor y no es de esta tierra, ¿ok? Viene de arriba. Leamos ahora del versículo 26, y déjame ver hasta dónde llega esto, hasta el 30, del versículo 26 al versículo 30. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que está ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros el de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo el que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Bueno, aquí en el 26, Pablo dice que tendrán aún más razones para glorificar a Cristo cuando Él regrese a visitarlos. Pablo tenía la fe de que iba a salir de esa cárcel y iba a poder ir a visitar a los filipenses y que van a tener más razones para glorificar a Dios porque iban a celebrar también, eso pensaba Pablo, el que Dios lo había sacado una vez más de la cárcel. En el 27, Pablo les pide que vivan de una manera digna del Evangelio, con firmeza y unidad, luchando juntos por la fe. Esto es bien importante que se practique en la iglesia de Dios y en los hermanos, la unidad. Unidos nos quiere el Señor. Dios viene por una sola iglesia, ¿sabe? Iglesia que amen, una iglesia que se respete, unos hermanos que se amen, que se respeten, que se cuiden, que se levanten. Y Pablo aquí dice, unidos. Bien importante, luchando juntos por la fe en Cristo Jesús. Qué lindo. En el 28, no deben dejarse intimidar, dice Pablo,
por los opositores. Esto es una señal de perdición para ellos, pero de salvación para los creyentes. O sea, cuando haya personas que se opongan al Evangelio de Cristo, a lo que tú estás predicando, y que te den problemas, personas malas, porque hay personas malas, ¿sabes? Enviadas por el mismo Satanás para dañarte el día, para tratar de robarte el gozo. Gózate, porque cuando estás en tribulación, estás padeciendo por el Evangelio de Cristo. Mira qué tremendo. Sé que hay que vivir de manera digna el Evangelio, con firmeza y unidad. Dice ahí. Y en los opositores, para nosotros, el vivir es ganancia. Y el morir es ganancia también, como a Pablo. Y los opositores, prediquémosles a Cristo. Y ya Dios se encargará de ellos. Nosotros hacemos nuestro trabajo, predicamos en tiempo y fuera de tiempo, damos el mejor ejemplo. Y el que da crecimiento a esa semilla se llama el Espíritu Santo del Señor. En el 29, Pablo les recuerda que no solo les ha dado el privilegio de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Qué lindo es creer en Cristo, qué lindo es amarlo, cuidarlo. Gracias por las bendiciones, gracias por todo lo que me has dado, Señor. Pero hay que padecer por este Evangelio también, ¿sabes? Vas a perder muchos amigos, amistades que tenías supuestamente las vas a perder. Hay personas a veces hablan de uno cosas que no son. También el enemigo acecha a uno también y te tira dardos. Sí, acuérdate que cuando tú predicas luz, las tinieblas se te van en contra en todo momento. En el mundo entero se te va en contra. Así que hay que padecer por este Evangelio, ¿sabes? Pero ya Cristo pagó el precio, ¿sabes? Nosotros vencemos en Cristo Jesús. Qué tremendo. Y en el 30, y este es el último, si no me equivoco, si es el último, Pablo aquí les dice que ellos enfrentan la misma lucha que él ha enfrentado y sigue enfrentando. Pablo dice, mira, ustedes no están pasando nada que no haya pasado. Las luchas yo las tengo también, las tribulaciones yo las he tenido en toda mi carrera en el Señor, en todo mi trayecto en el Señor, porque mira que Pablo sufrió. Pablo pasó las de Caín. Pablo sufrió bastante. Y Pablo les dice, yo he sufrido también, yo sé de lo que ustedes están hablando, por eso les puedo escribir estas cartas. Y desde mi sufrimiento y tribulación en la cárcel, les puedo decir, confiad, tened fe, sigamos hacia adelante con firmeza y unidad. Ese era el mensaje de Pablo a esta iglesia de Filipenses en este capítulo número 1. Un hombre escogido por Dios que decidió darle su mejor esfuerzo hasta lo último, porque sabía quién lo había llamado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí terminamos este capítulo número 1 de esta epístola hacia los Filipenses. El canal se llama Misión Regalo de Dios. Está todo el material. Síguenos ahí y considera suscribirte, por favor, para que así escuches palabra de Dios que tanto tiempo hace falta en estos tiempos, porque Cristo viene y viene ya. Nos vemos en la próxima.